Buenas noches, bienvenidos todos. Feliz 2024. Para eso aportamos nuestro trabajo, que debe empezar hoy, porque los retos no tienen feriado. Y vamos a hablar de las prioridades de este año, con la ministra más clave en incidir sobre ellas, puesto que principalmente tienen que ver con inseguridad y con política, dos aspectos que maneja su cartera, el de la doctora Mónica Valencia. Pero repercuten en todos los demás aspectos que el gobierno quiere lograr. Inversión. ¿Cuánta va a haber si seguimos con esos niveles de violencia? Empleo. ¿Cuánto se va a generar si tienen que pagar una extorsión cada vez mayor empresarios pequeños y chicos? Pero el año terminó con una nota positiva, tanto que el Ejecutivo la calificó a sus primeras 5 semanas como un rotundo éxito. Yo diría solamente éxito quitándole el rotundo. Y la fiscal general levantó la esperanza del país en la justicia, tras lo cual el famoso juez Rivera tuvo que por fin fallar como la justicia le manda y no como los narcos le piden. Ese que liberó a 18 del caso Druff, donde no pasó nada, porque se pagaron los seguros. Ese que antes complacía a Glass en todo lo que pedía, y ahora le han dicho que no. Es decir, hemos avanzado, pero no hemos ganado nada. Cuidado con bajar la guardia, cuidado con confiarse, cuidado con renunciar. Las estructuras son las mismas, los actores son los mismos, solo que ustedes se han involucrado más, han presionado mejor y están conscientes de que se quieren llevar este país en peso. Bueno, impedirlo es un proceso mucho más largo que las acciones que se han comenzado a vislumbrar, pero ciertamente por allí se empieza. ¿Cómo va a seguir la ministra de Gobierno y el Ejecutivo? Es lo que averiguaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ...22:04. Este programa debería tener 1:30. La próxima vez que convide a la ministra de Gobierno se lo voy a proponer. Entiendo que todos tienen que trabajar mañana y están agotados por los festejos. Se lo quiero dedicar de manera especial a quien, a pesar de su edad, casi 90, a pesar del cáncer, 2 años enfrentándolo, todas las noches no se duerme sin vernos. Gracias a doña Alba Martínez, la señora que está a la derecha. Usted nos sostiene con su aliento y su fe. Por usted y miles más, nuestro trabajo diario que se renueva hoy. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, en DirecTV 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. En todas las demás cableras llegamos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 de FM, Radio Centro, en Manaví, Candela con K 89.3 de FM, en Riobamba, La Bonita, el centro del país 89.3 FM, y en Quito, Radio Única 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, qué gusto compartir el inicio del año contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Igual para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche, porque este año brille con luz de cambio y de prosperidad para todos. Bueno, iniciamos nuestro programa
revisando que el tema nacional más urgente, sin duda, para plantearle a nuestra invitada central esta noche, que es la ministra de Gobierno, es seguridad, pues ella ejerce además la función de ministra del Interior. Hace pocos días, en una entrevista para Teleamazonas, junto a Milton Pérez, consideró que habían avances significativos por lo siguiente. Ya tenemos resultados plausibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Machala le cuento a usted que de un 2.8 que teníamos de incidencia en homicidios, hemos bajado afortunadamente a un 0.5. En Durán también ha habido una baja. ¿Qué es lo que y significativa? De un 20.5 a un 13.7. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Acontece que nosotros tenemos fuertes focos en 4 provincias localizados. Estoy hablando de Los Ríos en ese orden, estoy hablando de Guayas, de Manabí y de Esmeraldas, que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas. Y eso estamos atacando. Son 18 zonas que tenemos que trabajar. Principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas. En efecto, señora ministra, bienvenida, buenas noches. Para quienes no lo recuerden, es segunda vez que comparece la ministra de Gobierno en apenas un mes. Ella es abogada penalista, PhD en Ciencias Jurídicas, tiene un doctorado en Educación e Innovación, docente penal en universidades extranjeras, maestra de Negocios Internacionales y Derecho en la Casa Grande Universidad. Se ha desempeñado también como asesora empresarial universitaria y fundó el estudio jurídico que lleva su nombre. Le decía que, sin duda, ha convalecido en algo la situación en esos hotspots, como le llaman los gringos, esos 2 puntos calientes, Durán y Machala. Pero sin ir más allá, ayer Durán, una masacre de 6, en el centro, en pleno casco comercial de Guayaquil, un asalto en Marathon Sports, felizmente sin víctimas, nada menos que con fusiles, con vehículos de vidrios oscuros, individuos con pasamontañas. Anoche repitieron lo del Mall del Dorado en Daule. Es decir, la zona 8, que sigue siendo crítica, no da señales de mayor recuperación. Y hoy que venía para acá, me detuve a hablar con 2 policías que me interceptaron y yo paro en la vía San Borondón y le dije que tiene un encuentro con usted. Y les digo, ¿qué le pregunto a la ministra de Gobierno? Me dicen, seguimos con las mismas carencias de siempre. Mire esa moto que está allá, tenemos que repararla nosotros. En este sector hay un solo patrullero, en este de la vía San Borondón. Hay 2 camionetas más rumbo a Tarifa. Armas, donde dormir. De los 7,000 y pico de policías que hay aquí, más de la mitad no quisieron venir nunca, porque saben lo complicada que es esta plaza. Y podría llenar el programa de carencias y falencias. Y a esa policía le seguimos reclamando más y ustedes dependen de esa policía. Entonces, ¿hasta cuándo el gran giro, el gran cambio? No mañana, pero una cosa notoriamente evidente que no se ve y que veo que la policía no lo siente. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación a un programa con tantos espectadores, con tantos televidentes, con tantos escuchas como el suyo. Gracias por esta oportunidad y yo quisiera pedirle que no veamos los fenómenos tan solo por algunos aspectos aislados. El tema es complejo, indudablemente que el tema de seguridad es muy complejo y no vamos a dejar de ver crímenes de un día para otro. Justamente tenemos que verlo en su contexto y hemos tenido pequeños grandes avances, lo que yo llamo pequeños grandes avances. ¿Por qué? Tenemos 18 zonas calientes, como bien lo decía ya en otra entrevista, y estamos trabajando de manera extenuada. Con lo que se llama armar un bloque de seguridad, que es otro nombre para lo mismo que armó Guillermo Lazo. No es para lo mismo. 200 personas entre civiles y militares. No, ¿sí? no. Permítame, nosotros tenemos un bloque de seguridad que ha tenido mucho mayor impacto. ¿Por qué digo mayor impacto? ¿Sí? Vea usted, por favor, nosotros hemos logrado bajar una tasa de 25.27 que estaban homicidios diarios. Con la intervención de nuestro bloque de seguridad hemos logrado bajarla efectivamente en tan solo 37 días a 22.86. Esto es cuestión de estadísticas, de números, porque hemos aumentado los operativos. Estos operativos de bloque se están trabajando en estas 18 zonas localizadas, pero bajo otra lógica. Además, nosotros estamos... ¿Ese logro es a nivel nacional? Este logro es a nivel nacional. Claro, es que el delito ha retrocedido inclusive en ciertos delitos menores en otras partes del país, y si usted hace la gran mezcla,
le salen esos datos. pero el Ecuador concluye con 44 por cada 100.000 muertes violentas. Pero por favor, ahí de nuevo usted me está haciendo una estadística a nivel nacional, porque nosotros tenemos zonas que nos desbalancean cualquier equilibrio nacional. Veamos qué está pasando en los ríos. En los ríos tenemos 104. No 44. Entonces, para nosotros es un foco especial y ya el presidente de la República ha ordenado una intervención específica en Quevedo, porque este 104 es el mismo número que tenía a nivel nacional la República de El Salvador cuando empezó a atacar el sistema de los... ¿Para cuándo? Ya. ¿Está Quevedo militarizado? El expresidente de la República tiene un sentido de urgencia, nos ha dado la orden. Yo estoy viajando. ¿Va a permanecer la intervención? Porque después de 15 días se van los militares y vuelven los delincuentes. Tenemos que tener todos un sentido de urgencia y no pueden estar ni los militares ni los policías custodiando a cada delincuente. Esto, por favor, lo quiero decir muy claro. Nosotros tenemos que... ¿Quién ha pedido eso? A ver, no. Nadie ha pedido eso. Nadie ha pedido eso. Pero se pide una presencia constante, Carlos, bien repartida, que por lo menos sea disuasiva, y no se ve. Carlos, estamos trabajando con las Fuerzas Armadas, tenemos el bloque de seguridad. El próximo día miércoles tengo la invitación del ministro de Defensa a reunirme con los abogados, no solo con la cúpula militar, sino con los abogados, para ver cómo podemos potencializar este recurso que tan potente como son las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional. ¿No lo saben? ¿No saben cómo potencializarlo? No, sabemos ¿Recién cómo... lo van a estudiar? No. Debo aclarar, ¿cómo potencializar? ¿Acaso la Marina no sabe qué tiene que hacer? Lo que no tienen es elementos suficientes. No solo es cuestión... ¿Acaso la Fuerza Aérea no sabe, no tienen radares? No solo es cuestión de elementos suficientes y falta de recursos. Tenemos que ver qué cambios estructurales tenemos que hacer en la ley, una vez que recientemente la Constitución nos acaba de hacer una serie de cambios. Okay. El artículo 148... Ese cambio lo dejó planteado Guillermo Lasso, se lo aprobó esta asamblea. No es el mismo cambio, no es el mismo cambio. Que las Fuerzas Armadas van a complementar pero no es el mismo. Veamos Veamos cómo quedó en la asamblea. En la asamblea quedó un añadido, ¿sí? Que tenemos ahí que los militares están preocupados y que va a ser un tema específico en la consulta popular. Los militares tienen que tener garantías del fuero con el que van a ser juzgados. Los militares están preparados para defender un territorio nacional y los estamos sacando para defender delincuencia transnacional, delincuencia organizada. Ya nosotros perdimos los límites del territorio cuando hablamos de delincuencia. No es fácil decir aquí está la delincuencia colombiana y aquí empieza la ecuatoriana. ¿Por qué los militares, hablando de los marinos, sí pueden interceptar submarinos en nuestro mar y no pueden interceptar delincuentes en nuestro territorio? Lo mismo estoy diciendo yo. Por eso es que nosotros tenemos que sentarnos con ellos, con la policía articulando, cumpliendo las instrucciones del presidente. ¿Por qué no logran bloquear los militares de mejor manera la frontera norte? Esa ya es una orden dada. ¿Y por qué no la cumplen con eficiencia? No quiero que no pase, es imposible que no pase nada de droga, pero que pase menos droga. El tema no solo es la droga, Yo quiero aclarar esto, el tema es la vida humana. Nosotros estamos aquí priorizando la vida humana y seamos muy claros. Uno de los indicativos que tenemos de la disminución de la violencia, obviamente, es el tema de la vida humana. Pero ¿cómo han logrado otros países Lo que alienta la violencia es la droga principalmente. La Pero, mayoría de presos, ustedes ya tienen un inventario, ¿cuántos son? 90 y pico % caen por problemas de droga. 95% caen por problemas de droga y mucha droga ni siquiera es incautada. Y las cabecillas ni siquiera están presas. Y la otra parte, el cortar el oxígeno financiero del que tanto se habla. ¿Qué fue? A ver, estamos en eso. ¿Haciendo qué? No le pido que me cuente lo secreto. Estamos haciendo algo inédito, y yo sí subrayo, inédito, porque no es que hay un trabajo aislado de la unidad de análisis financiero y por otro aislado de la superintendencia de bancos y por otro aislado del servicio de rentas internas. No, nosotros hemos hecho así como hay un bloque de seguridad. ¿Ya integraron a los tres? Claro, ya están integrados. En la UAP han nombrado un tipo de primera, perdón que pero le llame claro, así, un profesional. El doctor Alan Sierra, por supuesto, sabe es de primera. De su materia. Pero por supuesto, no es un conozco técnico. Los antecedentes del SRI también, y superintendente Damián de bancos. Larco. ¿Sí? ¿Quién es? No, Damián Larcos de Servicio de Rentas Internas. Ok. Sí. ¿Y qué se espera que produzcan los tres? Se espera que produzcan investigaciones organizadas en una etapa previa, completas, y que hagamos el seguimiento de la ruta del dinero de manera seria. Ok, ¿por qué no comienza con el seguimiento de la ruta del dinero de los que Diana Salazar ha ubicado como vinculados en el caso Metástasis, en lo cual tienen una muestra enorme? No puedo hablar
del caso Metástasis porque está en una etapa de investigación y lo que nos corresponde como ejecutivo es cumplir las instrucciones dadas por la doctora Salazar a nivel policivo. Hay total colaboración con la Fiscalía y si esto pudo darse también por operativo en total colaboración con la Fiscalía. Cuando me dicen a mí no ha habido acciones concretas en el gobierno de Noboa, yo le contesto, por supuesto que sí. Yo no he dicho eso. No. Lo que he dicho es que no son suficientes. No, y no pretendo, como usted dijo al principio, que no quiero que no haya crímenes de hoy a mañana, tampoco. No. Vamos a preguntarnos, ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Acaso es suficiente? El presidente por ejemplo, lo estimó en 30%. Él dijo que esperaba en su periodo bajar la violencia con 30%. Bueno, yo creo que lo va a lograr, porque está logrando cosas inéditas. Está logrando que el día 11 de enero se ponga la primera piedra de un centro de las nuevas cárceles. Sí, yo ojalá que también simbólicamente logremos, aspiro, y como me gusta soñar en grande, igual que al presidente, y ejecutar, aspiro que logremos a demoler la penitenciaría del litoral como algo simbólico, demoler un centro de mando del crimen organizado. Ok, prosigamos con su análisis, que es fundamental para tener perspectiva del tema y no desesperanzarnos. Así como veo que ella entiende mi urgencia que refleja la de ustedes. Respecto al corto plazo, porque a largo plazo o a mediano yo no tengo duda que esto vaya a funcionar. Pero hasta tanto, ¿cuántos muertos más hasta que llegue eso? María Clara. En el tema de seguridad, la Secretaría de Comunicación divulgó un video que en parte recoge las declaraciones del presidente Daniel Noboa a Telerama, donde refleja cuál es su concepto del denominado Plan Fénix, que algunos consideran que no existe y otros que no se está implementando. Claramente se trata de un proceso por fases, de lo que puede corregirse. Escuchémoslo cómo fue. Hay que cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el Plan Fénix. Cambiamos la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a 5 de 8 generales de la policía. Tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación, eso es un valor de $200 millones, eso lo vamos a tener ya el primer trimestre del próximo año. Adicional a eso, tenemos que invertir $70 millones al año para que funcione correctamente el SNAI. También debemos de tener cárceles de máxima y de super máxima seguridad. Ya hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México, y con eso en enero vamos a poner primera piedra. Buena parte de esas declaraciones fueron una conversación con Telerama que reseñaremos más adelante, pero señora ministra, lo que yo entiendo aquí que explica el presidente del Plan Fénix es que empezaba por cambiar las cabezas que estaban podridas o comprometidas, que no van a recibir chatarra, sino que van a cambiar armas viejas por nuevas. Usted estimó en 200 millones la cooperación de los americanos, de la reducido a 150. Nuevo armamento, 70 millones para el SNAI y nuevas cárceles. ¿A qué plazo, salvo lo de las cárceles, que son por lo menos 6 meses, esto va a estar implementado? Primero ya empezó a estar implementado. ¿Dónde están los Debo nuevos aclarar armamentos? que el Plan Fénix comprende una etapa de políticas públicas, hay una planificación estratégica y existen operativos que están insertados dentro del Plan Fénix, primero. Segundo, cuando me dice en qué tiempo va a estar, ya empezamos, esto es un proceso. Carlos, si quiero que se me El bloque de seguridad es un paso del Plan Fénix. Claro, es un paso. La intervención en Quevedo es otro plazo del Plan Fénix. Claro, no es solo en Quevedo. Vamos a estar el día, si mi memoria no me falla, el miércoles en Machala. El sábado estamos en Santa Elena. Estamos haciendo reuniones con las fuerzas vivas de cada sitio que nos está trayendo problemas a nivel de seguridad. El punto más complicado en seguridad, que es casi un santuario ya en este país, se llama Durán. No le voy a preguntar cuándo en Durán, pero lo tienen entre sus prioridades. Hemos tenido reunión con el alcalde Chonillo y tenemos no solo entre nuestras prioridades, está en nuestra planificación. ¿Para qué el alcalde Chonillo, con todas las disculpas y el reconocimiento de su valentía? ¿Qué pito toca el alcalde Chonillo en Durán? ¿Quién le hace caso? ¿Qué decide? A ver, yo no voy a entrar a menospreciar a ningún funcionario que tenga una representación. No es menosprecio, es realidad. Ese es su comentario.
Carlos, yo Esa tengo, es la realidad. tengo que trabajar. Él no decide en Durán. Tengo que trabajar con la gente que está y respetarla como tal. Respetar la institucionalidad es un proceso y es un proceso muy importante para que recuperemos país. Okay. Con todas las autoridades vivas, parte de un reconocimiento para aglutinar. Tenemos que sumar, tenemos que ser una fuerza única, una fuerza total para un Ecuador único y un Ecuador nuevo. Señora ministra, eso significa que cuando hayan intervenciones en uno o varios de esos 18 puntos críticos que usted ha identificado, las intervenciones van a quedar como algo permanente, es decir, que luego de que vayan policía y militares entre seguridad social, fiscalía, medicina, educación, a dar complementación y soporte a lo que ahí se hace, porque si no eso se rompe enseguida. Carlos, vamos a trabajar por la recuperación de un tejido social, que es lo ideal. Lo ideal es que no se necesitaran las fuerzas de seguridad. Cuando tuviéramos ya una ciudadanía constituida. Veamos lo que pasa en países ya de gran desarrollo. No voy a dar el nombre de un país en específico, pero pasa que lo ideal es que solamente haya 4 policías por cada 100,000 habitantes. Nosotros, para llegar a eso, ¿cuándo? Obviamente que no. Otros me dicen, no son 100,000, son 4 policías por cada 100 habitantes. Bueno, lo estamos viendo. Nosotros tenemos un policía por cada 283. Y no lo digo yo, lo acaba usted de decir. ¿Los policías tienen grandes carencias? Por supuesto que sí. Que de aquí a que permee el dinero hacia ellos, claro, una de mis metas personales como ministra del Interior es poder al menos equiparar el rancho de los militares al rancho de los policías. Qué bueno oírle decir eso. Porque el de los militares se subió con razón a $200. Y no es que eso sea injusto. Lo injusto es que el de los policías sigue en $90. Qué bueno, lo otro. Y por si acaso, tengo una meta personal de lograr, a como dé lugar, con la ayuda del sector privado, y lo hablo públicamente, aprovechando que pudiéramos llegar a 200 millones para tener ese rancho para los policías. Si nosotros no tratamos con cariño a nuestra Policía Nacional, ¿qué le vamos a estar exigiendo? Señora ministra, esto que voy a plantearles es impopular, no pensaba hacerlo, pero dadas las urgencias que hay, la lentitud de los procesos, la falta de recursos, y eso que Guillermo Lasso dijo que asignaba primero $1.200 millones en 3 años para seguridad en general, luego subió la cifra a 3.000, en 3 años, siempre aclaro eso, para seguridad. A partir del 2022, le pregunté al ministro de Finanzas cuando estuvo aquí, Juan Carlos Vega, ¿dónde está esa plata? Pero es tanto lo que a la gente le está costando la inseguridad y tanta la claridad que tiene respecto que la policía no tiene todos los recursos necesarios, que hay un buen grupo que estaría dispuesto a pagar un aporte especial, no le voy a llamar un impuesto especial, una tasa significativa de seguridad. Los empresarios dicen que están gastando $160 millones al año, ellos en protegerse. Los comercios no le cuento cuánto gana cada uno, las urbanizaciones, las personas, blindar los vehículos, toda esa cuestión. ¿Se plantearían ustedes esa posibilidad por una sola vez para tener así esos recursos? Yo me anticipo a creer que si ustedes le plantean un plan diciendo, miren, esto se va a invertir aquí, para esto lo necesitamos, les vamos a dar rendición de cuentas trimestrales, la gente le decía, vale, esto va a causar más daño que el terremoto en Manabí, para el cual se le impuso un impuesto a este país. Allí murieron 3.500 personas. Aquí están muriendo en este año 8.170 personas. Carlos, yo soy madre de familia. Sé lo que sienten las madres ecuatorianas de saber la inseguridad con la que viven sus hijos, incluso de ir al centro de la ciudad de Guayaquil, no se diga al sur de la ciudad de Guayaquil. Sé lo que siente una madre que un hijo ande en Nueva Prosperina. Entonces, yo tengo conciencia de lo urgente y de lo trascendente, y esto es urgente, y también sé que el presidente Noboa es un hombre de soluciones, de ejecución, de Pero gestión. no vienen los recursos con la celeridad del caso. A ver, usted me dice dónde están y yo los voy a buscar. De hecho, nosotros hemos ido a tocar puertas. Usted me dice dónde está. No están según el ministro de Economía. Lo que dijo Guillermo Lasso no está en el presupuesto. A ver. Eso fue un decir. Por lo tanto, Carlos, la gente Carlos, por lo ¿qué menos hemos vivido, pregúntenle a la por favor? gente. ¿Qué hemos vivido? Nosotros hemos vivido un engaño. Tenemos un país sin liquidez. Así es. Hemos vivido Ok. un engaño criminal, y lo digo así con indignación, un engaño criminal. No nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca.
No nos contaron cómo fuimos perdiendo el país, no nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado, no nos contaron cómo nos comprometieron el territorio, y lo digo con indignación, porque para mí esto es traición a la patria. Qué bueno que lo dice, porque entonces les mintieron en el proceso de transición. Y es culpa de ustedes, porque No, ustedes no les estoy reclamaron, hablando, y ustedes se creyeron la idea. No estoy hablando solo del gobierno precedente en cuanto a temas de liquidez, estoy hablando de muchos gobiernos precedentes, porque esto fue un proceso donde no hubo contención criminal. Entonces ahora tenemos un proceso en donde tengo que venir con la reacción ante la criminalidad y con un proceso de prevención, porque tengo una circunstancia, y digo tenemos porque es problema de todos. El 16% de nuestros niños y adolescentes en las escuelas más humildes ya está comprometido con la droga. Coincido, pero que quede claro, no reclamo cambios, no reclamo cambios mágicos e inmediatos, pero sí señales urgentes que le hagan ver a la gente que van en la dirección correcta y no que nos vienen a repetir los mismos diagnósticos que ya sabíamos. A ver, Carlos, yo tengo aquí diagnósticos, yo ya no quiero diagnósticos, se lo he dicho a la Policía Nacional y lo tienen claro, ya no quiero diagnósticos del Ministerio Interior. Yo quiero cambios y quiero hacer que permee el sentido de urgencia que en mí ha puesto el presidente de la República, pero tenemos estructuras anquilosadas, tenemos leyes terriblemente, yo diría ya en este momento hasta antipopulares, tenemos consignas que no se dan cuenta que nosotros tenemos que salir a patear la criminalidad, así física y textualmente, tenemos que tener capacidad de reacción, pero es todos unidos. Veamos un elemento adicional en esa línea de todos unidos, porque hubo alguien del ámbito castrense que ya lo planteó antes, María Clara. En efecto, parte del denominado Plan Fénix, una parte clave, es la intervención de los llamados bloques de seguridad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ilustró de esta manera y también cuantificó algunos de los logros hasta este momento. Se trata del almirante Jaime Vela. El movimiento político es que nosotros participemos estrechamente articulados con Policía Nacional para brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Y en ese sentido nosotros hemos conformado parte de los bloques de seguridad con Policía Nacional, en donde nosotros tenemos nuestra tarea fundamental de realizar los controles de armas, municiones y explosivos, mientras que la Policía Nacional realiza su trabajo de seguridad, de prevención y seguridad ciudadana. Hemos logrado capturar 13.000 explosivos, tuvimos enfrentamientos con grupos delincuenciales organizados, a los que les repelimos y los sometimos. Hemos capturado 3.6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos destruido 2 pistas clandestinas, 3 pasos ilegales fronterizos y hemos ingresado a realizar inspecciones en uno de los puertos en Guayaquil. También capturamos un semisumergible. Destruimos un laboratorio de procesamiento de droga que tenía la capacidad de procesar 2 toneladas. Hicimos una intervención de los centros de privación de la libertad en nuestro oriente, en Pastaza. Hemos incrementado patrullajes y presencia militar para este feriado. Realiza el control de playas y bahías. Bien. Hasta entonces, eso es lo único que dicen que pueden hacer los militares. Hasta que avance la reforma legal, hasta que ustedes propongan el tema en la consulta, hasta que lo que aprobó la Asamblea pase a la Corte Constitucional. Los militares están actuando conjuntamente con la Policía Nacional. Esta imagen dice mucho. Es una imagen donde están dando la cara a la ciudadanía. A los tiempos se sientan juntos, no se pueden ver militares y policías. Ya se pueden ver. Yo quiero aclarar esto, Carlos, ayúdeme por favor en esta unión con la que estamos trabajando. Tan que se pueden ver, yo en lo personal tengo una relación formidable con el almirante Vela, formidable con el ministro de Defensa, Lofredo, y formidable también, lo digo, con el general Zapata. Lo único que he encontrado es apoyo. Quizás he puesto mucha pasión en el tema y les estoy pidiendo que actuemos con la misma urgencia ciudadana. No le quite eso. Estamos en ni eso. Ni la urgencia ni la pasión. Sí. Y sigamos con esa línea. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, otro enfoque, en este caso del presidente Daniel Noboa, sobre algunas decisiones políticas. Menos violencia y más justicia, principales prioridades para el 2024. Con ellas habrá interés en invertir y coraje para combatir la corrupción. Sin ellas, todo esfuerzo quedará corto.
Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Gracias por todas sus llamadas, críticas, comentarios, sugerencias, pedidos. Les dije ya, la próxima vez que tengamos a la doctora Mónica Palencia, confío en que pueda ser hora y media. No me parecía lo más adecuado, además, sin haberle avisado que lo hagamos así el 1 de enero. Agradezco y celebro su aceptación de trabajar en el primer día del año, aunque no es el primer día hábil. El reprise del programa es en 48 horas después, por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Es en cambio a las 6 de la mañana que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo por medio de Macro Digital. María Clara, proseguimos. Y lo hacemos con el siguiente video. Entre las decisiones políticas supervivientes para el régimen está el salvoconducto, pero también el análisis del comportamiento de distintos sectores respecto al cual el presidente Daniel Noboa tuvo recientemente un enfoque distinto y original que ofreció en una entrevista a Telerama. Yo no tengo nada bueno que decir del señor Glass. ¿El salvoconducto lo haría el gobierno ecuatoriano? Si es que existe la legalidad de eso y estoy atado de manos por la misma legalidad, entonces me tocará hacerlo. A ver, hablemos del caso Metástasis, ¿no? Dentro de las personas que fueron allanadas y que fueron capturadas, también hay un general de la policía, que nosotros lo sacamos. Pero ese general de la policía fue director del SNAI en la época de María Paula Romo, la ex correísta, y también fue director general antinarcóticos en el gobierno de Lazo. Y una persona que al mismo tiempo fue recomendada y puesta para los que nos oponen, se oponen a nosotros en la Asamblea. La ley de empleo juvenil. De 137 votos, nosotros sacamos 107 votos. ¿Quiénes se opusieron? El partido de María Paula Romo. ¿Y quién está relacionado con María Paula Romo? En este caso es el general Ramírez. Pero ahora solo de la izquierda hay criminales. No hay criminales de la derecha. Yo creo que hay que fiscalizar a todos. Todos los que hablan de pacto es porque no hay pacto con ellos. Porque dicen, a ver, no se amarre con ellos. Entonces, ¿con quién quedaría amarrarse? Con los que critican. Pero ese pacto sí vale. Hemos dado en 40% de las muertes violentas de Durán. Hemos logrado tener eficiencia, no solo en la UNACE, sino en toda la Policía Nacional. Hemos logrado avanzar también en la entrega de chatarra, por fin, después de un año que el gobierno anterior no lo hizo, para poder obtener $200 millones en armamento nuevo. En enero también vamos a anunciar ya una reforma carcelaria importante con tecnología y con inversión extranjera. Adicional a eso, tenemos que invertir $70 millones al año para que funcione correctamente el SNAI. En enero vamos a poner primera piedra. Las primeras 2 cárceles deberían de estar en 200 días máximo. Tenemos más de 3.000 presos extranjeros, de los cuales más de 1.000 tienen una sentencia ejecutoriada de más de 5 años de prisión. Esos califican para ser expulsados del país inmediatamente. ¿Cuál cree usted que va a ser el tema trascendental de todo esto? El procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, reformas a la función judicial, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos. Nosotros heredamos una deuda de $1.600 millones a los GATS. Hemos ya cancelado septiembre, vamos de aquí hasta fin de año a cancelar octubre. Todos tienen derecho a movilizarse si es que quieren, creo que es injustificado. Me parece que andaban mudos todos los 3-4 meses de deuda de antes y nunca se quisieron movilizar con el gobierno de Lazo. Como ven, el presidente habla poco pero espeso, es parco pero claro.
No voy a reincidir en los temas de seguridad que él ha recapitulado y que hemos tratado hoy aquí, pero sí empezar con los otros que tienen que ver con la política. Salvoconducto. ¿Cómo es posible que admitan ustedes que el jefe de Estado reconozca que una opción es entregar el salvoconducto si el asilo solo cabe a favor de quienes no están siendo procesados ni han sido condenados? Si lo otorgan, como por parte del gobierno, estarían atentando contra un convenio internacional y contra algo que sería claramente inconstitucional. ¿Por qué el presidente considera que esa es una posibilidad? No, el presidente no ha dicho eso. ¿Lo dijo? No. Si me toca otorgarlo legalmente, No, lo tengo que otorgar. por eso, lo que dijo fue otra cosa. Primero, el presidente lo que dijo, yo voy a estar a la legalidad imperante. Si la legalidad me obliga a mí a otorgar un salvoconducto, él no hizo ninguna referencia al derecho de asilo. Él lo que dijo, voy a estar revisando porque en el fondo lo que se está adscribiendo el señor presidente es voy a hacer lo que sea legal. Y yo le contesto cuál es la posición en este momento del presidente de la República. El presidente es muy claro. Primero, el presidente me ordenó a mí que por delegación, y también la señora canciller de la República por delegación expresa, yo, en mi calidad de ministra del Interior, haga un análisis jurídico, y lo hice con un grupo, de lo más objetivo. Un análisis jurídico para revisar cuál era la situación del señor Glass. Y la situación del señor Glass es muy clara. El señor está sentenciado por delitos del orden común. Efectivamente no cabe un asilo. Efectivamente entendemos que no es un perseguido político y efectivamente hay una estrategia de victimización para que el gobierno de México conceda el asilo. Está claro. Por lo visto considera el jefe de Estado su principal enemiga política, María Paula Romo, lo que le acabo de ver que describe allí. No, el señor presidente del Estado tiene muchísimas situaciones en que pensar. Yo creo que es ella la que considera que debe combatir al señor presidente. Nosotros tenemos muy claro que la excorreísta Romo y otros que no son excorreístas, pero que estuvieron también presidiendo el Ministerio del Interior, deben de estar sorprendidos porque se llenaron la boca diciendo que estaban persiguiendo y nunca cambiaron ninguna cúpula, no hicieron absolutamente Peor nada. Que eso, pusieron a Ramírez en posiciones yo no sé quién lo cruciales, puso. sabiendo Sí. que había información de asuntos internos de la policía contraria a él. Bueno, ya nosotros sabemos hasta que el mismo Fernando Villavicencio dijo que él estuvo en una reunión privada donde se habló un tema de hospitales. O sea, no revivamos muertos políticos. Claro que se quieren subir a algún ring, yo lo tengo claro, y que están atacando al presidente de la República porque ha hecho alianzas con él. No, el señor presidente de la República ha buscado, por el bien del país y a riesgo político, hacer una estrategia de gobernabilidad clarísima. Y en esa estrategia de gobernabilidad de la Asamblea, como movimiento político ADN, esto lo aclaro bien, y que para mi gusto lo hizo bien, ha logrado pues que se apruebe una ley económica urgente y ha logrado algo más, que estamos ya en un primer paso para la aprobación de una y espero de otras leyes que también se hacen necesarias, porque perdóneme Carlos, déjeme decirle lo que yo he encontrado, más allá de que no quiero poner en mi boca las palabras del presidente, pero yo lo que he encontrado es que el Estado ha estado colapsado. Tenemos hasta un sindicato de choferes dentro del Ministerio de Gobierno. ¿Cabe mantener esa alianza política con los correístas una vez que se ha descubierto las implicaciones de su líder, que actúa nada menos que como campanero de los que van a ser apresados por estar vinculados al narcotráfico? Yo en lo personal nunca ni siquiera hubiera hecho la alianza, yo lo he dicho claramente, por eso no intervine, pero yo tengo que respetar las decisiones políticas de quienes tienen una experiencia que yo no tengo. A lo mejor yo no hubiera logrado la aprobación de la ley, mis respetos a quienes se atrevieron a hacerlo. ¿Vale la pena seguir aprobación de leyes con esa clase de socios legislativos? O sea, esa es una decisión del presidente de la República. ¿Que usted aprueba? El país... ¿Que usted aprueba? Yo nunca pactaría con ningún narcotraficante si me lo prueban. Es que no es narcotraficantes lo que son específicamente, pero sí aliados de ellos. Así lo ha demostrado toda la investigación de Metástasis. A ver, por favor, Carlos, estamos en un país de derechos y de derecho. La investigación de Metástasis está recién en una etapa de instrucción y en la investigación de Metástasis no podamos poner a todos los correístas. Seamos claros, la culpabilidad es personal. Y las personas que estén implicadas, sean de cualquier partido o sin partido, tendrán que ir a la cárcel y pagar su pena. Se nota que es usted penalista. Lo soy. Y abogada. También. Sí. María Clara.
Al regresar en el siguiente bloque tendremos declaraciones de Diana Salazar precisamente sobre el caso Metástasis. Menos violencia y más justicia, principales prioridades para el 2024. Con ellas habrá interés en invertir y coraje para combatir la corrupción. Sin ellas, todo esfuerzo quedará corto. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Con la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, estamos abriendo el ciclo de este programa en el 2024 con el tema prioridades del 2024. Hemos abordado lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con manejo político. Enseguida iremos a lo que es implicación de la justicia. Pero antes, permítame mostrarles la primera plana de mañana, martes 2 de enero. Dice Expreso, un nuevo año con alertas al bolsillo por índices de mora. Los delitos financieros de Norero que las autoridades no vieron, terremoto y riesgo de tsunami en Japón, Ecuador sub-23 y su oportunidad olímpica arrancan descuentos por impuestos prediales. El diario de Manabí, violencia, segunda causa de deserción estudiantil. El año inició con un terremoto de 7.6 en Japón. Jeremy Sarmiento regresa al Brighton, pero su DT habla de nuevo préstamo. El primer chapuzón, los turistas de la sierra no llegaron. El primer feriado del año, y Porto Aguas facturan $1.600.000, pero cobran solo $1 millón. Perdón. El Universo, el gobierno da indicios de cómo se financiará este año. Mejora la producción de energía eléctrica en Ecuador, los prediales se pagan con descuento. Japón, 4 muertos por terremoto y familias recibieron el año nuevo en playas. Volvemos al tema de esta noche y veremos que ante Miguel Rivadeneira de Radio Democracia en Quito, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, dejó en claro que lo que el caso Metástasis ha descubierto requiere algo más que precisar cuáles fiscales o jueces corruptos para avanzar en el saneamiento de la justicia y la denominada función judicial. Es que no son cobardes mientras tenían a los jueces complacientes que les garantizaban la impunidad. Como sabían que tienen el control de la Corte Nacional y que ahora uno de aquellos jueces complacientes, usted recordará el caso del señor Luis Rivera, que accede a todas las peticiones de la defensa del señor Glass, a todas las peticiones, que ya sin ser funcionario, que ya sin ser vicepresidente de la República, accede a solicitar o consultar a la autorización a la Asamblea Nacional. Esos jueces fueron los culpables de que este discurso del ciudadano Glass se ha manifestado, pero como ahora tiene miedo, ¿sabe de qué tiene miedo? De enfrentar la acción de la justicia, pero no existe una orden de detención en contra del señor Jorge Glass, que no engañen a la ciudadanía. Él únicamente ha sido convocado a la Fiscalía para que concurra e informe sobre su participación en el caso Reconstrucción de Manabí, que hoy se cumplen 120 días de no realizarse esa audiencia de formulación de cargos que fue pedida al señor juez Luis Rivera. ¿Quién es el señor juez Luis Rivera? Y es que no estoy atacando. Ahora nosotros podemos hablar con evidencia. Él era uno de los jueces que también estaba direccionando, asesorando al señor Leandro Norero. Y que decían, había ofrecido revisar el expediente y que más bien le daba tranquilidad y le decía, tranquilo hermano, porque al final del día este caso sube a la Corte Nacional. ¿Cómo va a subir? En casación. Y ellos le iban a garantizar la impunidad. ¿Y cómo iba a garantizar la impunidad? Teniendo 9 años de permanencia en su cargo. Por eso es que estaban tan tranquilos. La delincuencia estaba campante, porque tenían a sus jueces complacientes. ¿Tienen ustedes la oportunidad, señora ministra de Gobierno, de hacer que la delincuencia no siga campante con 1 o 2 reformas fundamentales en la consulta que están próximos a plantear? ¿Por dónde van a ir? Recordemos que la consulta no es reforma de ley. ¿Correcto? La consulta no es enmienda constitucional, es visualizar
lo que el pueblo está queriendo sobre temas puntuales. Yo creo que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal y tenemos que tener conciencia de que la Corte Nacional de Justicia tiene que estar muy seria en a quién elige como presidente y muy serio el Consejo de la Judicatura sobre su propio futuro. Pero ¿pueden, por ejemplo, ustedes plantear una reforma a la integración de ese Consejo de la Judicatura que ya no provenga de ternas de esos 4 o 5 sectores entre los cuales la mayoría son interesados, sino que sea mucho más abierto el espectro de donde se nomina su integración, incluyendo la academia, por ejemplo, las universidades? Carlos, se pueden hacer 1000 cosas, pero ¿qué es lo más triste, lo más terrible? Que nos ha permeado tanto la corrupción, que incluso cuando uno está buscando perfiles de funcionarios que sean probos, te dicen, no, él es muy inteligente, pero tiene su pasado. Entonces, tenemos una sociedad que está colapsando por los altos niveles de corrupción. Y no estamos hablando solo del sistema de justicia. Yo me abro del sistema de justicia. Vamos a otros estadios. Pero tenemos cosas positivas también. Quiero mencionarle que, por ejemplo, el índice sobre la libertad económica, que es un indicativo que establece, como usted bien conoce, Heritage Foundation, ha dicho en este año, que ya subimos del puesto 106 al 96. Y esto ha sido durante el gobierno de Noboa, porque uno de los criterios al que ha contribuido el caso Metástasis es el de eficiencia jurídica. Y otro formidable es que han considerado que también un criterio importante es la transparencia del gobierno. Pero usted oyó como esas declaraciones a Fernando Correa de Telerama. El presidente habla de que con la reforma judicial van a atacar el tema de la justicia. Pero no tengo ninguna pista por dónde piensa ir, más allá de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Yo no me atrevo a decir hoy cómo están, porque en este momento está en una revisión de quienes están le pregunto si algunas de ellas atacan el problema de la justicia. Sí, se está atacando el problema de la justicia. ¿Y puede combatir eso que la fiscal denunciaba, no que estén tomados? No basta, no basta. Pero es un paso, 1 o 2 reformas. Las reformas van a venir con un proyecto de ley de cambio del Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos. Adelanto uno, por ciertos delitos, por ejemplo, el delito de terrorismo, yo me atrevo a decir el delito de trata de personas, que ya no puedas beneficiarte como se beneficiaba pasado el 50% de cumplimiento de la pena. Entonces presentan la propuesta de consulta esta semana, al finalizar la semana. No, ni siquiera al finalizar. Las preguntas están listas. ¿Y es mañana o pasado? Sí, máximo. De hecho, el presidente quería que fuera el viernes porque él ofreció en este mes. Están listas, pero se está haciendo la revisión desde la parte comunicacional. Solo esa parte. Sí. Yo creía que el caso Metástasis influía para que ustedes modulen, incluyan, radicalicen otras. ¿No ha afectado nada de eso? Claro que ha afectado, pero debo entender. Es un máximo de 12 preguntas y hay muchísimos temas. Correcto. Y en el espíritu democrático el señor presidente ha tenido apertura a escuchar. Es impresionante la cantidad de preguntas con las que hemos abrumado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y algo más, quienes somos abogados nos hemos metido a opinar hasta que yo dije basta, dejémoslo trabajar. Es responsabilidad de la Secretaría Jurídica. Porque muchas preguntas que estaban siendo propuestas en realidad conllevaban enmiendas constitucionales. Correcto. Por ejemplo, yo recibí cantidad de propuestas de la ciudadanía de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, otras de desaparecer al Consejo de la Judicatura, y lo digo en voz alta para que me escuchen. Cuando ya la ciudadanía te dice ya no reformas, desaparezcas. Correcto. Ponte a revisar, autorregúlate. Además de que tiene que ver con, según la Corte Constitucional, elementos constitutivos del Estado y van por otra vía. Y debo rescatar que hay algunas personas que integran ambos organismos por las que tengo especial aprecio. Coincido con usted. María Clara. Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Menos violencia y más justicia, principales prioridades para el 2024. Con ellas habrá interés en invertir y coraje para combatir la corrupción. Sin ellas, todo esfuerzo quedará corto. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más.
ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Tiempo de concluir esta entrevista con la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, con quien espero que nos veamos por una tercera edición, es así, de hora y media, en aproximadamente un mes, antes de que concluya enero. María Clara. Vamos ahora con las preguntas para la ministra Palencia, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, señora ministra. ¿Cree usted que es tiempo de una primera evaluación del gabinete, como se hace a los 100 días de cualquier gobierno normal, lo cual le corresponde a los 37 de este, sí o no? No. La segunda, ¿será usted quien proponga perfiles para ministro del Interior y el presidente quien los escoja, sí o no? No. La tercera, ¿están confirmados los 2 nombres que se mencionaron para estar frente al CIES, sí o no? No. La cuarta, su origen mexicano y su comprensión de esta cultura o de la cultura de ese país podría hacer que la embajada tuviese una posición verdaderamente comprensiva con el Ecuador ante el asilo que ha pedido Jorge Glass, ¿sí o no? No. La quinta y última, reelegirse para este presidente pasa por enfrentar los problemas que otros elegidos para 4 años postergaron, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Señora ministra de Gobierno, gracias por su presencia y frontalidad. No sé si le ocasione problemas en el gobierno, pero le generará satisfacción en los ciudadanos, sin duda. La doctora Palencia ella cuenta los días, 37, frente a un reto para el cual nadie estuvo preparado y que, por lo que nos ha dicho, ha encontrado más obstáculos de los que cualquiera podría imaginar. En medio de eso, no huye al reto, sino que lo enfrenta con los 2 elementos que ella mencionó, que es necesario que se mantengan en todas las actividades, pero especialmente en las que están bajo su cargo: urgencia y pasión. Y que se privilegie reducir la violencia y por esa vía atacar la injusticia. Porque esos serán los 2 elementos que servirán al gobierno para despegar en las áreas que ha privilegiado: empleo, por un lado, y combate a la corrupción, por otro. Recordemos que este gobierno hereda una situación que no provocó. Y como preguntaba María Clara hace pocos instantes, le toca, por su función especial de transición, enfrentar inclusive los retos que otros postergaron cuando tenían 4 años, inclusive mayoría legislativa, para esa tarea. No bajemos la exigencia, pero tampoco lleguemos al extremo de exacerbar la insatisfacción. Se ha comenzado bien. A mi juicio, no con éxito rotundo, como dice el presidente, me alegro que se sienta así, con bastante éxito. Y ojalá tuviera más, porque el triunfo del gobierno en sus objetivos es el triunfo nuestro. Hoy no podemos ponernos cicateros en eso, que para eso están o estén los que siempre quisieron ser algo y jamás fueron ni serán nunca nadie. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas en vivo, nuestra invitada central será la activista indígena Nina Hualinga, para hablar sobre la violencia política contra las mujeres. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.